vida espiritual. Démosle un aplauso al Señor en este momento. Nuestro hermano Oreste con nosotros. Bendito su nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Estamos en la casa del Señor y estamos alegres. Estamos bendecidos, ¿verdad?, de parte del Señor. El hecho de que nosotros estemos esta tarde en este lugar es porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos en esta maravillosa tarde. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a hermanos, hermanas que no les tenemos seguido con nosotros. Hoy nuevamente, ¿verdad?, tenemos nuestra hermana Anabel con nosotros. En bienvenida a la casa del Señor. Vamos a hacer uso, hermanos, de la palabra del Señor y vamos a leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 1 y el verso número 3 en adelante. Vamos a leer esta tarde para pensar unos minutos en esta palabra y que cada uno de nosotros seamos alimentados, fortalecidos, saciados con esta palabra en esta hora. La palabra del Señor en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 3, dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, y que llegando hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Vamos a pensar, hermanos, esta tarde en lo que Pablo había oído de los hermanos en Colosas. Fíjense, hermanos, que hay cosas que uno no las puede controlar. Hay cosas, ¿verdad?, que uno tiene el acceso, el poder de controlar algunas cosas. Pero hay algo de lo cual nosotros no podemos controlar y es de lo que se dice de nosotros. Y eso, hermanos, puede ser bueno o puede ser malo. De cualquier forma que sea, que hablen de uno, uno no lo puede manejar, no lo puede controlar. Pero si uno no puede controlar, hermanos, lo que hablan de uno, por lo menos, ¿verdad?, deberíamos de esforzarlos para que aquello que hablan de nosotros o se dice de nosotros no sean cosas negativas. Cosas, ¿verdad?, que vengan como a dejar, ¿verdad?, como en malo la obra del Señor, la transformación, ¿verdad?, que el Señor se ha comprometido a hacer en cada uno de nosotros. Pero de estos hermanos en la iglesia en Colosa, Pablo había oído acerca de ellos. Y se dice que se había oído porque la iglesia en Colosa, hermanos, no fue fundada por el apóstol Pablo. Pablo no conocía a los hermanos en Colosas. Y el mismo hermano lo deja ver en el versículo 4, ¿verdad? Dice, habiendo oído de vuestra fe. Y en el capítulo 2, verso 1 también lo deja claro. Vea cómo dice el capítulo 2 y el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro.
Si Pablo les hubiese fundado, les hubiese llevado el evangelio, ¿cómo es posible de que no hayan conocido su rostro? Pero aunque no hayan conocido a Pablo, Pablo tenía noticias de ellos. Aunque nosotros, hermanos, no conozcamos a la mayoría de gente, eso no significa de que a esas personas no les vaya a llegar alguna noticia de nosotros. Entonces, hermanos, pero Pablo, aunque no conocía a los hermanos en Colosa, fíjense que Pablo oraba por ellos. Yo estoy seguro que más de alguno de los que estamos esta tarde en este lugar, en nuestras oraciones dedicamos tiempo para orar, aún por personas que no conocemos personalmente. Por allá, ¿verdad? Oímos decir de una necesidad, de que hay un enfermo y que tiene cierta enfermedad, y nosotros no esperamos conocer a esa persona para orar por ello, ¿verdad? No, porque conocemos la necesidad, tenemos a un Dios que lo puede hacer, tenemos a un Dios que nos oye y nosotros clamamos por esas personas aunque no sean hermanos. Pablo lo hacía por los hermanos en Colosa y dice que lo hacía dando gracias a Dios en sus oraciones. Pablo, hermanos, no conocía a los hermanos, pero había oído de ellos. Quizá, ¿verdad? Aquí cerca no nos conozcan a nosotros. Pero hay gente que oye mencionar de una iglesia que está en el caserío de los ranchos. O de algunos hermanos, ¿verdad? Que vienen a la iglesia de los ranchos, que son del Tabanco, de la Ceiba, de los ranchos, de Carboncito, de Tejar, del Cerro, de La Paz, de tantos sectores que se reúnen en este lugar. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando ya conocen a las personas y dicen, y eso les enseñan, eso han aprendido. Porque los comentarios, ¿verdad? Siempre se escucharán. Pablo había oído, hermanos, de los hermanos en Colosa. También, hermanos, debemos de entender el valor que tiene aquello que se dice de nosotros. ¿En qué sentido? Que fíjense que una persona puede tener un buen testimonio, pero si allá hablemos de ya otro cantón, por allá por Chaparro, ya no se dice, ¿verdad?, lo que somos, sino todo lo contrario. La gente comenzará a decir, esa persona es aquí, esa persona es acá y esa persona es acá, aunque no lo conozcan. Pero lo que llegó a sus oídos, eso fue, y eso se comenzó a crear de aquella persona. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo había oído de los hermanos en Colosa? En primer lugar, Pablo había escuchado, hermanos, acerca de la fe que estos hermanos tenían en Cristo Jesús. El versículo número 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En primer lugar, Pablo había oído de los hermanos en Colosa la fe que ellos practicaban. Y no solamente la fe que ellos practicaban, sino en quién ellos tenían su fe. No la habían puesto, hermanos, en Epafras, que en el versículo 7 dice que es el que les había anunciado el evangelio, del cual habían aprendido el evangelio y el cual era consiervo y ministro con el apóstol Pablo. Pero Pablo había oído de los hermanos en Colosa de la fe que ellos tenían.
¿Qué se dirá de la iglesia en los ranchos? ¿Será que la iglesia de los ranchos es una iglesia de fe? ¿Será que es una iglesia que en otros sectores donde vayamos y algunas veces, verdad, no nos hemos dado a conocer, pero se escuchan comentarios? Y dependiendo, verdad, del comentario que se escucha, así uno se da a conocer. ¿Será que en otros lugares la iglesia de los ranchos tiene un buen testimonio en decir esa iglesia es una iglesia de fe? Una iglesia que su confianza la tiene en el Señor. Bueno fuera, verdad, de que en otros lugares, y no solamente que se dijera, sino que en verdad nuestra fe la tuviésemos puesta en el Señor. Porque de nada serviría también, hermanos, que allá en otros lugares se dijesen cantidades de cosas en honor y a favor de nosotros, pero que no sean ciertas. Pero qué bonito, ¿verdad? Es que no solamente sean ciertas esas palabras, sino que en algunas ocasiones también eso salga a relucir fuera, no solamente de estas paredes, sino en otros lugares. Los hermanos en Colosa, específicamente, hermanos, no sabemos dónde estaba el apóstol Pablo. Algunos dicen, verdad, que estaba entre los primeros 2 años de encarcelamiento en Roma. Otros dicen que no estaba en Roma, sino que estaba allá en Éfeso. Pero que donde haya estado el apóstol Pablo, las buenas noticias de los hermanos en Colosa llegaron a él. Y la noticia fue de que estos hermanos tenían la fe puesta en el Señor. No solo, hermanos, es que tenían fe, porque hay muchos que tienen fe. La pregunta es, ¿en qué tienen la fe? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan de aquella mujer que había sufrido por 12 años por una enfermedad, que la enfermedad era flujo de sangre? Y ella decía, si tan solamente tocare el borde del manto o del vestido de Jesús, yo seré salva. Y lo hizo, tocó el borde del vestido del Señor y en el instante quedó sana. Y Jesús le pregunta, ¿qué ha pasado? Ella le comenta lo que había pasado en su vida, pero Jesús le dice, no ha sido el borde de mi vestido, no ha sido el manto. ¿Sabes por qué ha sido salva? Por la fe. Es por la fe. Y esa es la gran equivocación de la gente. ¿En dónde tiene puesta su fe? No vamos a entrar a detalles. Hay mucha gente que en verdad la fe no la tiene puesta en el Señor. Hay gente que dice, no, si yo le tengo fe, si yo le pido a una piedra, esa piedra me oirá y esa piedra me responderá. Y todos sabemos, la misma Biblia dice que hay demonios que oyen esas oraciones y son tan charlatanes que tienen la libertad de responder oraciones para confundir más a esa persona. Pero sabemos de que si nuestra fe está puesta en el Señor, esa fe, aunque sea pequeña, como lo dijo Jesús, como un grano de mostaza, haríamos cosas grandes y maravillosas. La fe, hermanos, es una pieza fundamental en la vida del cristiano. Fíjense que lo que había oído hablar el apóstol Pablo de la iglesia en Colosa era de algo muy especial.
acerca de la fe. Porque la fe, hermanos, en la vida del cristiano es muy especial. Yo tengo algunos versículos para que usted vea si en verdad la fe en la vida del cristiano es fundamental. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea. Ahí va otra vez la fe. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago también habla y dice que un versículo anterior dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará, dice, no en medida, sino en abundancia. Y que pida, dice, pero que pida con fe. No dudando, dice, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Vea qué importante, hermano, es la fe en la vida del cristiano. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no vamos a recibir aquello por lo cual estamos pidiendo. Y Pablo, hermanos, había oído de los hermanos en Colosa de que ellos tenían la fe puesta en el Señor. Número 2, de lo que Pablo había oído de los hermanos en Colosa, del amor a los santos. Y cuando hablamos de los santos, estamos hablando de todos los que ahorita están respirando. No, ahorita a mediodía, ¿verdad? Pasando canales, me topé, ¿verdad?, con una noticia de que ya tienen un santo, la Iglesia Católica ya tiene un santo milenial. O sea, de hablar, ¿verdad?, del 2000 para acá. Esa es la generación de los millennials. Ya tienen un santo, fíjate, un poco nuevecito. Pero cuando Pablo habla del amor a los santos, no está hablando de aquellos que ya no respiran. Está hablando de los que aún estamos respirando, nos relacionamos, nos damos la mano, algunas hermanas un abrazo, un beso y así sucesivamente, pero está hablando de el amor a los santos. Ese amor, hermanos, que el mismo Jesús dijo, ¿verdad?, de que deberíamos de amarlo los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Estos hermanos en Colosa tenían esa virtud. Se amaban los unos a los otros. Del amor a los santos, estos hermanos, no solamente se amaban ellos, los de la iglesia, porque ese es otro problema que hay hoy. Que mientras estás, ¿verdad?, en mi grupo, en mi iglesia, yo te amo, somos hermanos y todo, ¿verdad? Pero ¿y acaso solamente somos nosotros los santos del Señor? Entonces seríamos poquitos, hermanos. Seríamos contados prácticamente con los dedos de las manos. Pero la realidad, hermanos, es que los santos de nuestro Señor Jesucristo son miles y millones alrededor del mundo. Pero estos hermanos, no solamente ellos se amaban. ¿Usted cree que estos hermanos no amaban al apóstol Pablo? Claro que sí, no le conocían, pero le amaban. ¿Usted cree que estos hermanos no amaban la iglesia que estaba en Jerusalén? Los que habían quedado, ¿verdad?, allá en Jerusalén, los hermanos en Samaria. ¿Cree que estos hermanos en Colosa no
¿Amaban estos hermanos? Claro que sí. Eso debemos aprender nosotros. Que no solamente, ¿verdad?, debemos amarlo los que nos congregamos en un determinado lugar como el que estamos hoy, esta tarde. Bueno, que algunos, ¿verdad?, ni los que nos reunimos acá, muchas veces nos llevamos bien. Pero estos hermanos en Colosa tenían esa virtud, y la virtud era de que se amaban o amaban a los santos del Señor. No importaba, hermanos, su condición social. No importaba que esto, ¿verdad?, fue un problema allá en las iglesias en Corinto. Ese fue un grave problema en Corinto, no así en la iglesia en Colosa, donde no importaba, ¿verdad?, si aquel hermano no llevaba para la cena del Señor, pero el que llevaba compartía con aquel que no podía llevar. No importaba, ¿verdad?, si andaba bien vestido o mal vestido, pero el amor no se cuenta por lo que traemos, sino por lo que hay en el corazón. Entonces, hermanos, estos hermanos tenían esa virtud de que amaban a los santos del Señor. ¿Amamos nosotros, hermanos, a los santos? Debemos amarlos. Debemos amarnos los unos a los otros, como lo dice el Señor Jesucristo, porque si no hacemos eso, de nada, ¿verdad?, sirve de que nosotros digamos, hay un canto que estos días lo escuchaba, ¿verdad?, y decía, yo ya tengo mi pie en el estribo. Algunos ya lo tienen en el estribo, pero odiando a medio mundo. Ya mi maleta, dice ese canto, ya mi maleta la tengo hecha. Y de nada sirve hacer maleta si en verdad, hermanos, no estamos amando a los demás, amando a los santos en el Señor. De nada sirve que esté ya ese pie en el estribo, de nada sirve que esté hecha la maleta. Lamentablemente, y no es invento mío, la palabra de Dios nos hace el llamado, y Juan dice, ¿verdad?, si decimos que amamos a Dios, el cual no le hemos visto, y aborrecemos a nuestro hermano, el cual le podemos ver, no podemos estar diciendo eso, porque no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. El amor a Dios, amaban, hermanos, a los santos, decíamos, sin que aún ellos les conocieran. ¿Usted cree que estos hermanos solamente al apóstol Pablo amaban? No. Amaban todo, hermanos, el comité de evangelizadores que andaban con Pablo. Que de entre ellos, ¿verdad?, uno de los más famosos era Silas, Timoteo. Está un Lucas, un Juan Marcos, que después, ¿verdad?, vuelve nuevamente al ministerio. Pero hay otros hermanos que están ahí, ¿verdad?, que algunos son como carteros. Son los que andan repartiendo por diversas iglesias las cartas del apóstol Pablo. Estos hermanos, a todos ellos les amaban. Aunque no llegara el apóstol Pablo a su iglesia, pero cuando llegaba el enviado del apóstol, estos hermanos lo recibían con gran alegría porque amaban las palabras que iban a escuchar del apóstol, pero no solamente a él, sino también al hermano que en esta ocasión llevaba el mensaje del apóstol. En tercer lugar, lo que Pablo había oído de los hermanos en Colosa es de la confianza que ellos tenían que un día recibirían una recompensa. ¿Tenemos la confianza nosotros, hermanos, de que un día nosotros seremos recompensados? Hay muchos hermanos que están en duda todavía. ¿Y saben qué se echa de ver? ¿O en qué se nota? En el servicio que nosotros damos
en la obra del Señor. Muchos hermanos dicen, no, yo para estar haciéndole favores al pastor, para estar haciendo el trabajo al líder, para hacerle haciendo el trabajo al pastor auxiliar. A mí nadie me paga, ellos reciben su salario y comenzamos por ahí. Pero cuando nosotros entendemos de que para cada uno de nosotros hay una recompensa, el trabajo que nosotros hagamos en la obra del Señor, lo haremos con amor, con empeño, con buena voluntad y haciendo, hermanos, todo con alegría. En algunas ocasiones, ¿verdad? Con muchas dificultades. Eso está más que seguro. En algunas ocasiones con mucho esfuerzo. Eso está más que seguro. Pero confiando de que de quien nosotros recibiremos la recompensa será del Señor. Estos hermanos tenían esa confianza de que recibirían o que estaba preparado para ellos ya una recompensa. El versículo número 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Dónde está su recompensa? ¿Dónde está mi recompensa? ¿Dónde está su tesoro? Jesús lo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿A dónde está la recompensa que usted y yo anhelo? ¿Está en los cielos o está en la tierra? Los hermanos en Colosa, la esperanza la tenían en los cielos. Ahora nosotros también, ¿verdad? Nuestra esperanza debe de estar en los cielos. Nuestra mirada puesta en el galardón debe estar en los cielos. De donde también, ¿verdad? Como lo dice su palabra, de donde también esperamos al Salvador. Esta esperanza, hermanos, que es el regalo, ¿verdad?, más grande que nosotros podemos recibir, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, si no me equivoco, que es una esperanza viva. Y es una esperanza, dice, que no avergüenza. Es una esperanza viva y es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que nosotros la tenemos segura de que un día la recibiremos cada uno de los que seamos fieles en la obra del Señor. También estos hermanos no solamente habían oído de la recompensa que hay para ellos, sino que estaban seguros de que esa recompensa existía. Y esto se cree, hermanos, por la fe. Porque hasta el día de hoy, ¿verdad?, a nadie le han mostrado, mira, hasta este momento lo que tenés almacenado en los tesoros de los cielos es esto. A nadie le han mostrado lo que ya tienen, ¿verdad?, en los cielos. Pero la fe y la confianza es de que cuando sea la recompensa, cada uno de nosotros obtendremos ese galardón de parte del Señor. Los hermanos en Colosa tenían esa confianza a causa, dice, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. En cuarto lugar, lo que Pablo había oído de los hermanos en Colosa era que eran hermanos que valoraban la palabra de Dios. ¿Qué valor le estamos dando nosotros a la palabra de Dios? Algunos de nosotros no le prestamos mucho valor a la palabra de Dios. Algo otros le damos cierto valor a la palabra de Dios. Y hay otros, ¿verdad?, que sí hacen un mayor esfuerzo
y dedican un tiempo muy especial para la palabra de Dios. No solamente cuando están en este lugar escuchando la palabra de diferentes hermanos que se paran acá para enseñar, sino también en nuestros hogares, abrir la palabra de Dios, escudriñarla. Yo soy bastante observador. Algo otros dirían, ¿verdad? Un poco metido. Pero hay muchos hermanos que andan su papel y su lápiz y andan haciendo anotaciones. El domingo pasado, ¿verdad? Tuvimos en las dos conferencias del hermano Pablo, y en el culto de la tarde noté una hermana escribiendo en papel higiénico. Yo solo me recuerdo nomás cuando ponían líneas en la escuela y algunos ponían que los hicieran en papel higiénico. Qué difícil ha de ser. Yo nunca hice eso. Y esta hermana ahí estaba escribiendo. Y dije yo, ojalá y ese papel, ¿verdad?, no vaya a parar solamente a la basura, sino que pase esa nota a otro. A veces, ¿verdad?, es eso, que a veces se le olvida a uno andar, o ya anda todos los apuntes, ¿verdad?, llenos ahí en su Biblia. Pero hay bastante gente, hermanos, que apunta. Y esos apuntes ayudan muchísimo. Y parte de ello, hermanos, es el valor que nosotros le damos a la palabra de Dios. Yo era así antes. Hoy poco, ¿verdad?, hago apuntes. Pero qué bien, hermanos, por aquellos hermanos que no pierden la costumbre, ¿verdad?, de darle ese valor a la palabra de Dios. Estos hermanos en Colosa tenían esa virtud de que valoraban la palabra de Dios. El mismo versículo 5 dice: por lo cual, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Fíjense que estos hermanos no solamente habían oído la palabra, ellos se habían asegurado, percatado de que la palabra que estaban recibiendo era la verdadera. Y esa es una virtud que nosotros deberíamos de tener o aprender, de saber cuándo una palabra está siendo de edificación para mi vida y cuándo una palabra es dañina. Estos hermanos en Colosa habían oído la palabra, pero habían oído la palabra verdadera del evangelio. Nosotros, cuando venimos a este lugar y escuchamos la palabra de Dios, usted sea cauteloso, sabio, prudente, estudiador de la palabra de Dios, y ver si las palabras que se están diciendo aquí concuerdan con lo que en la palabra de Dios está escrita. Engañar, hermanos, al pueblo de Dios, yo digo, en estos tiempos sería muy difícil por tanto conocimiento que hay. La libertad que hay en tener, ¿verdad?, esta palabra de Dios. Pero podemos ser engañados cuando no dedicamos el tiempo para la palabra de Dios. Y podemos decir, ¿verdad?, amén, 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 así es. Y muchas veces lo que se nos está enseñando son costumbres, proverbios. Nosotros, ¿verdad?, decimos, no, la palabra de Dios lo dice y ahí está. ¿A dónde está? En la palabra de Dios. Pero cuando valoramos la palabra,
nadie nos podrá engañar. Y que muchas veces, ¿verdad?, nos equivocamos los que nos paramos acá al frente, es verdad. A veces nosotros decimos, ¿verdad? No, esta palabra está en tal carta, en tal libro. No está ahí, pero que está en la palabra de Dios está. Y muchas veces dicen, no, no está ahí, está en tal. Pero muchas veces es cuestión, ¿verdad?, de memoria de uno que no le ayuda a memorizar muchas veces dónde están ubicados los textos. Pero usted ya se dio cuenta de que donde dijo no está. Y eso es parte de valorar la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, ¿verdad? No, ahí está. Y donde dijo el hermano, ahí está. Y por allá, ¿verdad? Escuchamos a otro que dice que ya está en cierto lugar. No, el hermano dijo que estaba en cierto lugar. Ahí está. Pero porque no valoramos, no estudiamos la palabra de Dios. Estos hermanos, si habían hermanos esmerado, habían oído la palabra, pero la palabra verdadera del evangelio. En quinto lugar, de lo que Pablo había oído de los hermanos en Colosa, es del fruto que la palabra de Dios estaba dando en ellos. Porque no solamente es escuchar la palabra de Dios. No solamente es estudiar la palabra de Dios. No solamente leer la palabra de Dios. Bueno, el niño de nosotros, ¿verdad? Lee y lee, ¿verdad? Y uno no puede decir, la está estudiando. Porque en realidad, ¿verdad?, lo que está haciendo es leyendo. Claro, esa palabra tendrá que dar su fruto en su debido tiempo. Pero esta palabra que nosotros escuchamos hoy debería de dar fruto en cada uno de nosotros. El que no sabe leer, prestar atención. Hay quien que dice, ¿verdad? No, yo como no sé leer. Una de las abuelas de nosotros, ¿verdad?, no sabe leer. Pero presta atención. Y muchas veces uno por molestar lo hace, ¿verdad? Pero muchas veces le recrimina a uno. Vos que no sos predicador, vos que no sabés que eso no está en la Biblia. Y es verdad, no está en la palabra del Señor. Pero son personas que prestan atención a la palabra de Dios. Y los que tenemos, hermanos, la oportunidad y la bendición de saber leer, ¿verdad?, mucho más. De no solamente, ¿verdad?, estar esperanzados a lo que venimos a escuchar domingo a domingo a este lugar. Porque sin temor a equivocarme, hay gente aquí que solamente viene a escuchar los domingos acá. Algunos hermanos, ¿verdad?, alguna vez que otra en el culto de célula o el culto de Señor, algunos jóvenes en algunos cultos de jóvenes. Pero ¿qué hay cuando no nos reunimos, cuando no escuchamos la palabra de Dios? ¿No nos alimentamos en ese tiempo? Y en vez de la palabra dar fruto en nosotros, vamos en retroceso. Estos hermanos en Colosa no solamente habían escuchado la palabra verdadera del evangelio, sino también que la palabra estaba dando fruto en ellos. El versículo número 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Fíjense que esta palabra no solamente había llegado a los hermanos en Colosa, sino a todo el mundo. A todo el mundo que hasta ese tiempo, ¿verdad?, era conocido. Yo escuchaba una historia. Digo historia porque no es palabra de Dios. Que para los tiempos bíblicos de los apóstoles tomaron aquel texto que aparece, ¿verdad?, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hasta el fin del mundo y todo. Y en esos tiempos se creía que unas islas
que pertenecen a España, que ahí, ¿verdad?, los únicos que mandaban eran los reos para dictarles sentencia, cadena perpetua. Se conocía que esa parte de España era el fin del mundo. Era lo último de la tierra. Y prácticamente lo cumplieron, fíjense. Porque el apóstol Pablo predicó en Asia, en Europa y en África. Ellos dijeron, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y hasta lo último de la tierra, y ellos lo hicieron. Pero estos hermanos habían oído de que la palabra verdadera del evangelio había ido a todo el mundo, que era conocido para ese tiempo. Pero no era posible que la palabra verdadera estuviese solamente dando fruto en el resto del mundo. Era necesario también que esta palabra diese fruto en ellos. Y el versículo 6 así lo dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros. La palabra que estos hermanos habían escuchado no solamente estaba dando fruto en el resto del mundo, estaba dando fruto en ellos. La pregunta es, ¿está dando fruto la palabra de Dios en nosotros? Porque más no sería, hermanos, estar oyendo y oyendo y oyendo palabra de Dios y palabra de Dios, pero y esa palabra no esté dando fruto. Que esa semilla solamente esté cayendo en pedregales, entre espinos, entre el camino, y que los pájaros, ¿verdad?, vengan y se coman la semilla. Que caiga, hermanos, allá donde la tierra es seca, donde la tierra es desierta. No es posible. Muchas veces es así. La palabra de Dios no está dando el fruto que debería de dar. Al contrario de los hermanos en Colosa. Estos hermanos no eran hermanos explosivos como los hermanos de la iglesia en Corinto. Los hermanos en Corinto, hermanos, tenían los dones. Estos hermanos hablaban lenguas y hablaban hasta lenguas angelicales. Pero el problema de ellos, hermanos, era grave. Y estos hermanos, ¿verdad?, quizás no hablaban ni en lengua, pero la palabra de Dios estaba dando fruto en ellos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él dice que si por él fuera que todos profetizaran, que todos hablasen lenguas. Pero ¿de qué sirve esas cosas si él dice que todas aquellas cosas vienen a ser, dice, como címbalo, que solamente hace ruido, que solamente se escucha el ruido, pero no hay nada en ello? Y estos hermanos en Colosa no eran bullistos, pero ellos valoraban la palabra de Dios, y la palabra de Dios en ellos estaba dando fruto. No importa la cantidad que esté dando, pues en esta de la parábola de la siembra, bueno, hubo diferentes, ¿verdad?, cantidades de cosecha. Al 30, al 60 y al 100 por uno. No todos van a ser 100, no todos van a ser 60, no todos van a ser 30, pero que haya fruto en nosotros. Estos hermanos nos dejan esa gran lección. En último lugar, valoraban, hermanos, el trabajo de los siervos del Señor. Sigue diciendo el versículo número 7. El 6, perdón. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es el fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Valoraban, hermanos, el trabajo de los siervos del Señor. Quizá, ¿verdad?, estas palabras son más comunes escucharlas allá en el mes de diciembre. Pero en cierta ocasión yo lo dije acá. No es posible que solamente para una ocasión en el año nosotros escuchemos esos tipos de mensajes. Estos hermanos en Colosas habían recibido al hermano Epafras y habían prestado atención a su palabra. Habían valorado la palabra que este hombre llevaba. No era su palabra, era posiblemente las palabras del apóstol, las palabras del Señor, pero ellos la recibieron con gran valor. ¿Cómo nosotros recibimos la palabra que muchas veces se nos habla en este lugar? Acá, ¿verdad?, lo que uno expone de la palabra de Dios muchas veces son 30, 40 o por mucho una hora de la palabra de Dios. Pero nos hemos preguntado nosotros cuánto tiempo dedica el pastor, nuestro hermano José Maciste, o algunos de los que predican en este lugar, cuánto tiempo dedican para traer esta palabra a este lugar. Acá, ¿verdad?, la exposición no dura más de 40, 45 minutos. Pero ¿cuánto tiempo se dedica en oración? ¿Cuánto tiempo en estar estudiando la palabra de Dios? Todo eso, hermanos, es un trabajo. Todo eso, hermanos, es un sacrificio. Estos hermanos en Colosa lo sabían valorar. Cuando el hermano Epafras enseñaba, ellos estaban atentos, valorando la palabra de Dios. Pensando en esto, yo decía, ¿cuánto tiempo no habrá tomado el hermano Pablo la exposición de la enseñanza del domingo anterior? Mucho tiempo. Pero estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá no los acordamos ni del tema que se habló el domingo anterior. Y se habló en los dos cultos. Eso pasa porque no valoramos el trabajo de los siervos del Señor. Y estos hermanos en Colosas, hermanos, tenían esa gran virtud. Yo sé que muchas veces es un gran sacrificio el estar a estas horas, ¿verdad?, en este lugar. El clima muchas veces no da. Pero si todos nos ponemos a lo mismo, nadie valoraría, hermanos, el trabajo que se hace secretamente para traer a este lugar. No lo estoy hablando por mi persona, sino por todos aquellos hermanos que hablan la palabra de Dios. No solamente en este lugar, sino en otros lugares. Cuando salimos de este lugar, alguna campaña, algún evento, del cual sea, pero que valoremos la palabra del Señor, valoremos el trabajo que estos siervos realizan y ejercen en la obra del Señor. Esto es, hermanos, lo que Pablo, o algunas cosas que Pablo había oído de los hermanos en Colosa. Ahora, ¿qué se dirá de nosotros, la iglesia en los ranchos, en otro lugar? Quizás anteriormente hayan sido cosas negativas, pero de hoy en adelante debemos de trabajar no para hacer cambiar, ¿verdad?, el pensamiento de esas personas, sino para ser nosotros mejores personas. Y el tiempo lo dirá, y los comentarios, ¿verdad?, se hablarán después de que ya no es la misma iglesia de antes de los ranchos, sino ya una iglesia diferente, con buenas actitudes, con buena presentación.